Hoy quiero reflexionar sobre algo que parece increíblemente difícil en nuestro país. Hacer las cosas bien. Pero no solamente bien, sino hacerlas bien, sin matices, sin excusas, sin opacidad. ¿Por qué resulta tan complicado administrar recursos, ya sean públicos o privados, con transparencia y rendición de cuentas? Y no es la primera vez que hablamos de este tema, pero con frecuencia vemos ejemplos de discrecionalidad y opacidad en el manejo de fondos. Prácticas que se normalizan bajo el argumento de que así se hace o todos lo hacen. Esa mentalidad de permisividad va mucho más allá de un problema administrativo. Refleja una cultura organizacional y social debilitada por la falta de ética y por la costumbre de justificar abusos pequeños o grandes como algo inevitable. Es cierto, en el ámbito político estos casos suelen ser más visibles, sobre todo ahora que estamos a unos 18 meses de entrar nuevamente en México en elecciones intermedias. Y esto de que se haga más visible en ambientes públicos, en los políticos puntualmente, tiene que ver con el hecho de que tienen una mayor exposición pública y hay consecuencias más amplias. Pero no podemos ignorar que también ocurre en el sector privado. Hay empresarios, hay colaboradores que actúan con la misma opacidad, la misma falta de transparencia y el mismo desdén por la rendición de cuentas. No son casos aislados ni de una sola región, ocurren múltiples niveles y con distintos actores, desde campañas políticas disfrazadas de entrevistas hasta asociaciones y empresas que no rinden cuenta con claridad a sus accionistas o a la sociedad. Y aquí la pregunta que cabe hacernos es: ¿por qué se vuelve casi imposible para muchos líderes sostener estándares elevados, es decir, hacer las cosas bien? Tal vez la respuesta sea incómoda, porque se sienten justificados, porque la práctica opaca se normaliza, pero la transparencia, la ética y la rendición de cuentas no son opcionales para quienes aspiran a gestionar recursos que no les pertenecen. Como sociedad, como líderes, debemos volver a exigir algo que suena simple pero urgente: hacer bien las cosas, sin adornos ni justificaciones, solamente bien. Porque al final, dirigir y liderar no es un derecho automático, es una responsabilidad que se elige y que obliga a rendir cuentas. Y estar en posiciones de liderazgo político o empresarial no es de fuerza, como dijo alguna vez un impulsor de movimientos sociales. Si no pueden, simplemente renuncien. Think Talent presenta People Trends the Human Leader con Rogelio Segovia. Te damos la bienvenida a este espacio en el cual analizaremos los aspectos más relevantes del mundo empresarial, del talento y las tendencias del mercado, así como el impacto que tienen en el presente y futuro de las personas. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a People Trends, un espacio que explora los aspectos más relevantes del talento y del trabajo. Hoy es martes 15 de julio y yo soy Rogelio Segovia. Y hace una semana cerramos nuestra temporada invitándote a tomar un espacio de descanso y reflexión. Probablemente ya lo tomaste, probablemente lo estés tomando en este momento o esperaría, si no lo has hecho, que en las próximas semanas lo hagas. La necesidad, que ya platicamos en el último episodio de principios del mes de junio, la necesidad de tomar vacaciones. Hoy retomamos el micrófono renovados y con el compromiso de ofrecerte, tanto un servidor como Yeshua Eiska, la mejor perspectiva sobre el mundo del trabajo. En esta nueva temporada de People Trends The Human Leader, queremos seguir siendo ese punto de encuentro para líderes y profesionales que buscan entender, anticipar y, sobre todo, transformar las dinámicas del talento, la cultura y los negocios. Bienvenidos. Situación de negocios actual.
¿Qué ha pasado en estas semanas de pausa de verano en el país a nivel internacional? Pongámonos al día aquí en People Trends de lo que sucedió las últimas 4 o 5 semanas. Hay un tema en cuestión de negocios y es bastante relevante, y es la encuesta Top Company 2025 de expansión, que indica que más del 60% de las organizaciones en México enfrentan hoy en día dificultades para encontrar el talento adecuado. Para responder, muchas empresas están reforzando estrategias de retención, capacitación y mejora del clima laboral. La reducción de la jornada semanal de 48 a 40 horas avanzó en comisiones legislativas, marcando un hito histórico. El Congreso también discute duplicar el aguinaldo mínimo de 15 a 30 días, extender licencias de maternidad a 18 semanas y de paternidad a 20 días, además de regular los derechos de trabajadores de plataformas digitales. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó una crisis fiscal o la necesidad inmediata de reforma tributaria, es decir, incrementarnos a los ciudadanos los impuestos, asegurando que la economía está muy bien, pese a los planteamientos en el Congreso sobre analizar una reforma fiscal en septiembre para enfrentar el impacto de la reducción de jornada. La presidenta Claudia Sheinbaum dice que todo va muy bien. En la Suprema Corte de Justicia, ya una vez que pasamos la elección judicial muy comentada, muy criticada y que aquí estuvimos platicando, se perfila una transición institucional tersa tras la primera reunión entre Norma Piña y Hugo Aguilar, el nuevo presidente o quien va a ser el nuevo presidente de la Suprema Corte. Sheinbaum celebró el diálogo respetuoso y la importancia de mantener la estabilidad en el Poder Judicial. Carlos Slim llamó a una mayor participación privada para rescatar a Pemex, que está arrastrando las finanzas públicas del país, advirtiendo sobre pagos retrasados a proveedores y criticando el rezago en infraestructura eléctrica. Y finalmente, en esta sección de situación de negocios, la actividad de fusiones y adquisiciones en México cayó 36% en volumen y 23% en valor en el primer semestre del año, con especial afectación en software, private equity y venture capital, reflejando mayor cautela ante la incertidumbre económica. Economía. Y ahora también repasemos lo más relevante en temas de economía en estas últimas semanas, y te platico que el Banco de México adoptó un giro expansivo en su política monetaria al recortar en junio la tasa de interés en 50 puntos base, situándola en 8.0%, su nivel más bajo desde 2022. La decisión, que no fue unánime y que ha tenido bastantes críticas entre especialistas, respondió a la desaceleración de la inflación general, aunque la inflación subyacente mostró señales mixtas, y por eso es la crítica de algunos economistas. Banco de México advirtió que evaluará con cautela futuros recortes. Esto significa que puede disminuir la medida de los recortes que está haciendo, o podría inclusive en un futuro cercano frenarlos. Vayamos viendo. También en estas últimas semanas el peso mexicano se fortaleció, cotizando en su mejor nivel frente al dólar en casi un año, impulsado por datos sólidos de empleo en Estados Unidos y la aprobación del nuevo plan fiscal de Trump, que aumentaron la confianza en la moneda. Y lo último que sucedió este fin de semana, donde Trump anunció nuevos gravámenes a partir de agosto para México, al parecer no está afectando mucho, por lo pronto, nuestra moneda. En el frente financiero, Fitch Ratings advirtió riesgos de contagio tras señalamientos del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero en 3 instituciones financieras mexicanas, 2 bancos y una casa de bolsa. Autoridades locales de nuestro país, sin embargo, descartaron un riesgo sistémico y destacaron acciones preventivas. Ya ha habido una intervención, probablemente usted ya está enterado porque esto fue un caso muy público. Hubo una intervención tanto en las 2 instituciones financieras como en la casa de bolsa.
Y como comentábamos hace unos momentos, las tensiones comerciales con Estados Unidos y México siguen escalando. Tras medidas parciales como el arancel del 20.91% al jitomate mexicano y el cierre temporal de la frontera para ganado por temas sanitarios, el presidente Donald Trump anunció un arancel general del 30% a todas las importaciones desde México a partir del 1 de agosto, justificándolo por el combate insuficiente al fentanilo. El gobierno mexicano calificó la decisión como injusta y dice que mantiene negociaciones diplomáticas para evitar el impacto. Talento. Hoy quiero detenerme en un tema que analicé la semana pasada en mi columna de El Financiero, y es el enorme reto que enfrentamos en México ante la inteligencia artificial. Ya el Foro Económico Mundial ha publicado su lista anual de tecnologías emergentes y que hace un par de semanas te dejé aquí en un People Trends Beats. Si no lo has escuchado, está disponible para que lo puedas escuchar y ver de qué trata esto. Y bueno, esta lista anual del Foro Económico Mundial incluye desde innovaciones en salud y biotecnología hasta marca de agua generativa para frenar los deepfakes o estas falsificaciones de videos y fotografías. El punto clave es preguntarnos en estos temas de inteligencia artificial: ¿entendemos realmente el impacto que todo esto tendrá en nuestro trabajo, o seguimos comprando la historia y cantaleta de que lo único que necesitamos es capacitarnos un poco en el uso de inteligencia artificial porque dicen algunas personas, como cualquier otra tecnología que nos fuimos adaptando? Y lo cierto es que no se trata solo de aprender a usar herramientas de inteligencia artificial para tareas de back office. O sea, no es voy a aprender a usar ChatGPT o Cloud para hacer mi trabajo más eficiente. Hablamos de que muchas funciones productivas, la que dan valor real al negocio, están transformándose o directamente desapareciendo. Sí, desapareciendo. Lo que sabemos hacer está desapareciendo. Y esto no va a ocurrir de golpe, sino que va a ser un poco más doloroso, porque va a ser poco a poco, de manera casi imperceptible, hasta que sea demasiado tarde para adaptarnos y entender qué está sucediendo. Y ya estamos viendo algunos ejemplos locales, como es el anuncio de Banco Santander México, que fue creado enteramente con inteligencia artificial, sin actores ni cámaras, y provocó críticas, no sé si legítimas o no, sobre el desplazamiento laboral, e incluso se habló de temas éticos por eliminar un ecosistema creativo completo. Y este domingo pasado se decía en prensa, salió en la sección de espectáculos de algunos medios de comunicación, que miembros de la comunidad artística, productores, directores, artistas, etcétera, estaban pidiéndole a la presidenta Claudia Sheinbaum una protección ante esto. Pero la verdad es que, y lo vengo diciendo desde hace más de 12 meses y en los últimos meses, con especial énfasis en mis columnas del Financiero y también aquí en People Trends, de cómo esto ya no tiene reversa y el impacto es mucho más fuerte de lo que estamos tratando de ver o de entender. Incluso los líderes de recursos humanos no podemos ser espectadores. Según la encuesta de Capterra Gartner, más de la mitad de los responsables de recursos humanos en México, en nuestro país, ya identifican la inteligencia artificial como un riesgo prioritario. Reconocen que la capacitación es indispensable, pero que no basta con enseñar a usar nuevas herramientas. Necesitamos repensar capacidades, redefinir empleos y sobre todo replantear modelos de negocio. Si no asumimos con seriedad esta conversación el día de hoy, corremos el riesgo de quedarnos sin opciones y sin voz para el día de mañana. Porque la inteligencia artificial, insisto, no es solo una promesa de eficiencia, es también un desafío ético y social que exige liderazgo real. Ahora escuchemos a Isca González, quien nos comparte su análisis sobre una herramienta de inteligencia artificial aplicada a los procesos de atracción de talento. Además, nos ofrece algunas reflexiones muy valiosas sobre cómo podemos hacer este proceso más ágil, eficiente y alineado con las necesidades del negocio y de las personas. Si trabajas en reclutamiento y selección, seguramente
sabes que existe mucha presión al inicio del proceso. Es decir, para quienes no están familiarizados con todo el proceso de reclutamiento y selección, lo podemos dividir en 3 partes. La primera es sourcing, cuando identificamos candidatos potenciales. Aquí revisamos candidatos que aplicaron, buscamos candidatos hasta por debajo de las piedras. Después está la selección en sí, que es el proceso de entrevistas, y después la toma de decisión y contratación. El inicio del proceso es donde más presión recibimos porque típicamente las vacantes tardan en aprobarse, los gerentes quieren candidatos al día siguiente de que conversamos de la estrategia de búsqueda. Entonces, hoy LinkedIn ha lanzado en este año una herramienta que se llama LinkedIn AI Assistant y está muy enfocado a agilizar esa primera parte del proceso de sourcing. Sourcing no es nada más encontrar a los candidatos, sino comienza desde tener una descripción de puesto clara. Entonces, este producto, esta herramienta de LinkedIn, ¿qué es lo que hace? Tiene un asistente de inteligencia artificial que te ayuda a escribir las descripciones de puesto. En función de esa descripción, de ese job post que vas a crear en LinkedIn, te ayuda a promoverlo y a identificar perfiles potenciales en función de las palabras y requisitos clave que tú pusiste en esa descripción. Y además te va a ayudar a identificar 25 perfiles a la semana de candidatos potenciales en función de lo que tú necesitas. Y si no te los está presentando como tú los necesitas, pues le puedes dar feedback para educarla, para educar a esta inteligencia artificial, este asistente, y que te presente candidatos. Entonces, con esta herramienta lo que se busca mucho es agilizar esa primera parte del proceso. Por supuesto, no lo es todo. Esta presión que existe desde el inicio se puede llevar por semanas y hasta meses, que a veces llegan a durar abiertas algunas vacantes. Pero sí es interesante verlo porque se sigue enfocando mucho los procesos en agilizar el inicio. Cuando mi reflexión el día de hoy, amigos, es deberíamos ya estar en un nivel en el que también hagamos corresponsables a los gerentes, a los tomadores de decisión, de que si yo como reclutamiento te presento candidatos a la velocidad de la luz, así me los tienes que entrevistar, me tienes que dar retroalimentación y la toma de decisión. Entonces, un proceso interesante que trae LinkedIn AI Assistant, pero amigos, siempre hay que acordarnos, la atracción de talento es un trabajo en equipo, no solamente es responsabilidad de reclutamiento y sí puede ser más ágil con el compromiso de todos. Cultura. Tenemos ya varios años hablando acerca de si los líderes deben ser vulnerables o no, en qué medida, en qué contexto y sobre todo ante qué público. Esto, la verdad, encontrar estas respuestas no es algo fácil, desde luego que no. Y te cuento que esta semana el Reino Unido fue escenario de algo poco común en la política de alto nivel y en el liderazgo en términos generales y que se ve en 2 sentidos. A ver, primero, 2 de sus principales líderes políticos mostraron vulnerabilidad de forma abierta y pública y las reacciones fueron bastante encontradas y diferentes. Primero, por un lado, la señora Rachel Reeves, la recién nombrada canciller del Tesoro, es decir, sería el equivalente a la secretaría o a la secretaria de Hacienda, pero en el Reino Unido, y que, por cierto, es la primera mujer en ocupar ese cargo, rompió en llanto en el Parlamento ante millones de espectadores. Y aunque la razón puntual de su angustia sigue sin aclararse del todo, el momento fue genuino, pero fue muy, muy incómodo, según reportan medios de aquel país. Y por otro lado, Keir Starmer, el nuevo primer ministro británico y líder del Partido Laboralista, que acaba, por cierto, de lograr una victoria electoral histórica, concedió entrevistas el fin de semana pasado hablando con franqueza de la presión extrema que está enfrentando hoy en día y mencionó que en los últimos días, sobre todo, tuvo que lidiar el señor Starmer con el atentado incendiario contra su casa familiar en Londres, estos ataques con misiles iraníes y las cumbres internacionales del G7 y la OTAN que fueron prácticamente de manera sucesiva. Y estos 2 episodios, tanto el del primer ministro, el señor Starmer, como el de la secretaria de Hacienda, la señora Reeves, es algo que ha reabierto el debate sobre la vulnerabilidad en posiciones de liderazgo.
En el mundo corporativo se dice que admitir miedo o pedir ayuda fortalece la confianza y la autenticidad. Y esto lo han predicado figuras como el expresidente y dueño de gran parte de Starbucks, Howard Schultz, o Dara Khosrowshahi al asumir la dirección de Uber. Sin embargo, la práctica es más compleja. Investigaciones muestran que el contexto es decisivo. Mostrar vulnerabilidad antes de dar malas noticias puede generar empatía, pero hacerlo después de las malas noticias puede percibirse como excusa o debilidad. Este ejemplo británico que platicamos revela toda esta tensión. Mientras que la señora Stramer recibió críticas por parecer débil en un momento políticamente complicado, el señor Reeves impactó por su dolor genuino. Todo esto nos recuerda que incluso en la era que valora la transparencia emocional, el ser vulnerable, verla en los líderes más poderosos sigue siendo desconcertante y todavía no alcanzamos a entender del todo cuándo va a ser bien recibida y cuándo no. Que no se nos escape. Ahora escuchemos la opinión de Yeshua Gómez, quien nos comparte su análisis sobre las mesas de discusión que se han llevado a cabo con motivo de la propuesta de reforma laboral que busca reducir la jornada semanal a 40 horas. Hola a todos. Regresamos después de un breve break de verano con esta nueva temporada del People Trends. Y arrancamos con uno de los temas más relevantes del año en materia laboral, que yo creo que nos va a seguir dando para hablar lo que resta de este año. La reducción de la jornada laboral de 40 horas. Finalmente ya concluyeron los foros regionales organizados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que sucedieron entre el 19 de junio y el 7 de julio. Acuérdense que ya lo habíamos comentado acá. Se llevaron a cabo en 6 ciudades: Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Querétaro y Cancún. Y se reunieron los 3 sectores: gobiernos, sindicatos y empresarios. Pero además, voces de la academia, organismos internacionales y sociedad civil. ¿Y qué se discutió? El objetivo fue claro. Se trató de llegar a consensos para construir la iniciativa de reforma que será presentada el próximo 1 de septiembre. ¿Y qué se discutió? Bueno, acá te lo aterrizamos un poquito. En principio, todos están de acuerdo, más o menos. O sea, hubo un consenso en que sí debe de reducirse la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, pero como era de esperarse, el cómo es en donde se dividieron las posturas. Por una parte, el gobierno dice que sí, que lo quiere hacer de forma gradual. La postura del gobierno fue clara: se busca dignificar la vida laboral, mejorar la productividad y cumplir con uno de los compromisos presidenciales. Proponen que la implementación sea progresiva, con programas piloto, posibles. Dicen que lo van a checar, incentivos fiscales y probablemente con un enfoque regionalizado. Por su parte, el sector privado dice que sí va, pero puso muchas condiciones. Pues es de esperarse, ¿no? Desde las cámaras empresariales se dijo que la reforma no es del todo inviable, pero sí es riesgosa si no se implementa con cuidado. Advirtieron que una reducción abrupta podía generar aumentos de hasta el 20% de los costos operativos y una necesidad del 15% más de personal, lo que afectaría sobre todo a las pymes y sectores como el turismo y los servicios. Propusieron esquemas más flexibles de jornada, como los posibles bancos de horas, modalidades por semana o quincena, y también pidieron, obviamente, incentivos fiscales en cuanto al ISR y al impuesto sobre la nómina. También un poquito de ajustes en cuanto a subsidios y prestaciones. Los sindicatos dicen que sí, pero que la apuren. Consideraron que la jornada debe reducirse, pero no hasta el 2030. Ellos piden y empujan porque la transición vaya en no más de 3 años. Por ahí del 2027-2028 ya todos estar en 40 horas. Y establecer claramente el derecho a 2 días de descanso por 5 de trabajo sin una reducción salarial. Por su parte, la academia y los organismos internacionales dijeron que sí, con análisis técnico. Coincidieron que México está rezagado y que reducir las horas de trabajo mejora salud, productividad y calidad de vida, además de cerrar brechas de género. Sugieren acompañar la reforma de un sistema nacional de cuidados, formalización laboral e inversión en capacitación. Y bueno, pues que sí. Ahora que ya se concluyeron los foros, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social trabaja ya en la redacción de la iniciativa.
acorde a lo que se acordó, se va a presentar el 1 de septiembre del 2025 y de aprobarse, su aplicación podría arrancar este próximo 2026. Ahora, otra vez, y creo que lo hemos dicho bastante, ya parecemos disco rayado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Este es el momento ideal para, 1, revisar modelos operativos y los turnos. 2, hay que evaluar impactos presupuestales. ¿Qué va a pasar con tu presupuesto si todo esto cae de sope? Si va a ser gradual, si va a ser por región. Hay que verlo ya, ¿no? 3, hay que preparar propuestas desde tu sector o desde tu gremio para todo este tema de la iniciativa, ¿no? Pero sobre todo, número 4, hay que participar activamente en el debate porque esta reforma tarde o temprano va porque va. Pues bienvenidos todos otra vez. Nos escuchamos la próxima semana en el People Trends, donde seguiremos haciendo del derecho laboral un tema entendible y ameno para todos. Gracias por acompañarnos en el episodio número 86 de este martes 15 de julio de People Trends. En poco menos de 30 minutos, más o menos, ya estamos informados de los temas más relevantes del talento y del trabajo y su impacto en el presente y futuro de las personas. Si quieres ponerte en contacto conmigo, ya sabes, lo puedes hacer a través de LinkedIn, en mi cuenta de la red X en @rogesegovia o directamente en mi correo electrónico rogelio@humanleader.mx. Yo soy Rogelio Segovia, nos escuchamos la siguiente semana y bienvenidos nuevamente a este inicio de temporada de la segunda parte del segundo semestre de este 2025. Gracias.